Vamos con operaciones en funciones, que se refiere a la tercera clase de cálculo 1, dictada por mí, Joseph Mota, para el Instituto Nacional del Petróleo. Primero que todo, las funciones con dominios que se traslapan pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas. ¿Qué quiere decir que dominios que se traslapan? Digamos que hay funciones que tengan dominios con números repetidos respecto a otras funciones. Por ejemplo, una función que tenga dominio 3, 4, 5 y 6 y otra función que tenga 5, 6, 7, 8. Entonces estas funciones se traslapan en los términos 5 y 6, así que pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas. Si f de x y g de x son dos funciones, entonces para todas las x en el dominio de ambas funciones, la suma, diferencia, producto y cociente se definen como se muestra a continuación. Primero, la suma de funciones, que se lee f más g de x, está determinada por la suma de las dos funciones f y g. Es decir, tomo la función x y la función g y la sumo tal cual. El mismo principio aplica para la resta de funciones, como la función f de x y le resto la función g de x, en el caso que sea f menos g de x. En el caso que sea g menos f de x, entonces voy a poner primero la función g y a esta le resto f de x. El mismo principio aplica para la multiplicación de funciones y para la división. Entonces la multiplicación se lee f por g de x, en el que voy a multiplicar ambas funciones, y la división f sobre g de x, en el que voy a dividir ambas funciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos dan dos funciones f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a x al cuadrado menos 4, en el cual debo encontrar f más g de x, f menos g de x, f por g de x y f sobre g de x. Entonces primero vamos con la suma. Entonces voy a sumar ambas funciones, en este caso se lee f más g de x igual a f de x más g de x. F más g de x es igual a f de x, lo reemplazo por la función como tal, que sería 2x más 1, como lo vemos en la diapositiva anterior, f de x igual a 2x más 1, agrupado entre paréntesis, más g de x, igualmente, escribo la función g de x, que en este caso es x cuadrado menos 4, y al final pues voy a sumar, rompo los paréntesis, sí, aquí voy a señalar, me va a quedar 2x más 1 más x al cuadrado menos 4. Entonces, los términos libres son 1 y 4. 1 es positivo y 4 es negativo. Entonces, para lo cual, el resto de términos, que son x cuadrado, los términos con exponente mayor los coloco de primeros, en este caso x cuadrado de primero, le sigue más 2x, que sería este, que es positivo, entonces aquí le coloco el más 2x, y más 1 menos 4 me da menos 3. Listo, aplicamos lo mismo para la resta, que sería f menos g de x igual a f de x menos g de x. Igualmente voy a reemplazar las dos funciones f y g tal como se muestra. Entonces para f es 2x más 1 menos x al cuadrado menos 4, agrupadas entre paréntesis. Al romper los paréntesis me queda 2x más 1 tal cual como está, menos por más, en este caso que está aquí invisible, que antes de la x, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces me queda 2x más 1 menos x cuadrado menos 4. De igual manera que en el ejercicio anterior, el de mayor exponente lo ubico de primero, entonces menos x al cuadrado, que sería todo este término. Luego el que tenga la x sola, que es positivo, más 2x,
y 1 y 4, ambos son positivos, 1 más 4 me da 5. Y esa es la solución a f menos g de x para este caso. La multiplicación. Entonces aquí f de x por g de x, lo mismo 2x más 1 por x cuadrado menos 4. Al hacer multiplicación de polinomios debo multiplicar cada uno de los términos. Entonces en este caso voy a multiplicar 2x por x cuadrado y 2x por menos 4. Y lo mismo para el 1. 1 por x cuadrado y 1 por menos 4. Entonces 2x por x cuadrado me da 2x a la 3. Ahora 2x por menos 4, 2x por menos 4 me da 4 por 2, 8, 8x. Y como esto es positivo y ese es negativo, entonces menos 8x. Ahora 1 por x cuadrado, aquí va este es un punto de multiplicación, 1 por x cuadrado es igual a x al cuadrado. Y 1 por menos 4 es igual a menos 4. Entonces, de igual forma, ubico de primero el término con exponente mayor, que en este caso sería 2x menos 3. Le sigue x al cuadrado, entonces más x al cuadrado, porque como vemos es positivo. Luego menos 8x, que tiene exponente 1. Y por último, el que no tiene x, que sería menos 4. Y así es como se realiza la multiplicación. Ahora vamos con la división. Entonces f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Para lo cual f de x se reemplaza como la función como tal, que es 2x más 1. Y g de x se reemplaza como x al cuadrado menos 4. En este caso x debe ser diferente de 2, porque si reemplazamos x por 2, el término de abajo se me va a hacer 0 y no se puede dividir por 0. Listo. Otra forma de agrupar funciones es la composición de funciones. Entonces se realiza de manera que es f de g, se lee f de g de x y se denota de esta manera. Quiere decir que en donde sea que esté x en la función f, ¿sí? Donde haya x en la función f, lo voy a reemplazar por la función g. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces tengo que f de x es x al cuadrado y g de x es x menos 3. Entonces tengo que f de g de x, o sea, la función f de x menos 3, como f de x es x al cuadrado y g de x es x menos 3, ¿sí? Voy a reemplazar el x menos 3 donde esté x en la función f. En este caso aquí era un x al cuadrado, pero como voy a reemplazar lo de la función g, entonces ya no es x al cuadrado, sino x menos 3 al cuadrado. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto, es el tercer caso de factorización, entonces sería el primer término al cuadrado, este signo que está entre los dos, que sería menos, 2 veces el primero por el segundo, es decir, debo multiplicar 2 por x por 3. En este caso 2 por 3 me da 6.
por x, 6x. 6x. Y el segundo término al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado es 9. Y eso es todo por ahora. La siguiente clase pues trataremos de ver límites y espero que haber resuelto sus dudas y que me envíen los talleres. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir al WhatsApp. ¿Listo? Nos vemos.